sucedido una desgracia. Una avalancha había arrasado con el pueblo y absolutamente todo lo que había empezó a perderse. Las casas y sobre todo la comida. No había nada para comer. Bueno, sí había una cosa, y era el gallo de la viuda Carmenza. Pero nadie se comía el gallo de la viuda Carmenza porque fue gracias al gallo que la gente se salvó. Porque el gallo cantó a eso de la medianoche y la gente al escuchar el gallo se pudo salvar de la avalancha. Por eso era un héroe. Pero al mismo tiempo la gente se cuestionaba. Si el gallo era un héroe y no había nada para comer, ¿no era justo que un héroe le diera la vida por su pueblo? Una mañana estaba la viuda Carmenza en el patio de su casa con un costal. Al frente el gallo. Y la viuda miraba al gallo y ¡pum!, le tiraba el costal, el gallo ¡pum!, se le corría. La viuda agarraba el costal y tiraba al gallo ¡pum!, el gallo ¡pum!, se le corría. Una vez más le tiró el gallo ¡pum!, se le corrió. Y cuando se le corrió el gallo, la viuda dijo: Carmencita, no sea boba, no me maten. Y la viuda empezó a pensar que era el hambre que la estaba haciendo delirar, y viendo que el gallo le estaba hablando, tiró el costal y otra vez el gallo se le corrió y le dijo: Carmencita, le estoy diciendo, no sea boba, no me maten. Que come hoy, come mañana y después que nos jodimos los dos. Y ahí la viuda no aguantó más y empezó a llorar. Y se empezó a desahogar con toda la desgracia del pueblo, sus lágrimas, y empezó a llorar y a llorar. Y el gallo le dijo: venga, mamita, no se preocupe, llora aquí mi alita. Y le extendió el ala. La viuda se agachó, empezó a llorar, el gallo la acarició. Y le dijo: mire, hagamos una cosa. ¿Por qué no vamos a dar una vueltica por el pueblo? Vamos a pasear. Es más, para que se le olvide la cosa, le propongo que usted haga como que es mi novia. Y salimos a pasear los dos. Y la viuda pensó que mejor que pensar en el hambre, en la muerte, en la locura, pensar que era novia del gallo vendría mejor. Así que le agarró la lita y se fueron a caminar por el pueblo. Y claro, el rumor empezó a rodar mucho más rápido. En las ventanas de lo que quedaban de las casas estaba la gente parada y empezaron a rumor: oiga, dicen que la viuda Carmenza se volvió loca y que ya no es viuda, pero era una gallina. Sí, que la viuda parece una gallina. ¿Qué? La viuda no es una gallina, Y fue tanto el rumor del pueblo que empezaron a ver, a tratar de mirar a la viuda Carmenza como gallina, que a los 2 días puso huevos. Y teniendo huevos, el pueblo festejó porque había para comer. Hicieron una tortillita, se sentaron todos ahí con lo que quedaba, armaron una mesita pequeña y sentaditos con los escombros, con esta tortilla dejó 3 huevitos que había hecho la viuda, que ahora era la gallina Carmencita. La gente empezó a comer de a pedacitos, un triangulito para cada uno. Y después de haber comido estaban en la charla matutina, después de cuando uno cena, no, porque la vida, ¿qué vamos a hacer? Cuando de repente el gallo se subió a la mesita. Buenas tardes, damas y caballeros. Y la gente pensó que era el delirio de tener la panza llena y de haber comido, que estaban pensando que el gallo hablaba. No, sí, como te decía, damas y caballeros, yo quisiera ante todo presentarme y hablarles un poco de lo que está pasando. Y la gente escuchó al gallo. Y aquí, miren, ustedes se preguntarán por qué mi esposa la Carmencita puso huevos, ¿verdad? Y lo que yo quisiera contarles es que la cosa es así: el ser humano es el único animal en el mundo que no tiene identidad propia. Cuando estábamos todos en la creación, el perro sabía que era el perro, la jirafa, el elefante, y el humano andaba ahí como espirulado, sin saber quién era, ni saber qué hacer. Y a todos por pesarnos se nos dio por decirle que bueno, que fuera la especie superior, y se la creyó. Y desde ese momento el humano no es lo que es, sino lo que los demás quieren que sea. A ver, por ejemplo, el médico del pueblo. El médico del pueblo es el médico porque todos creen que es el médico, porque aprendió el profesor y todos creen que es el profesor. Y así cada uno de ustedes son los que los demás creen que son. Así que se la dejo ahí. Vamos, mijita. Y agarró la gallinita y se fue. Esa noche la gente durmió y soñó bonito, porque cuando uno tiene la pancita llena, sueña cosas lindas. Pero al día siguiente otra vez el hambre, la locura, la desesperación. A eso de las 2 de la tarde había 3 hombres jugando naipes para enredar al hambre con números cuando vieron pasar al gordo del pueblo. Y cuando vieron pasar al gordo, le dijo: oiga, miren, ese man con tanta desgracia tan gordo. No, es que eso es lo que un marrano, un chancho. El gallo. Y en los 3 se miraron, se pusieron de acuerdo y miraron al gordo del pueblo y empezaron a decir: chancho, 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 chancho. El gordo los miró así asustado y empezó a correr. Pero más rápido corrió el rumor de que el gordo ya no era gordo, sino que era un chancho. Y la gente lo empezó a mirar, a tratar como un chancho. Y el gordo, en vez de pensar en la muerte, en el hambre, en la locura, pensó que era un chancho. ¿Pero qué piensa un chancho?
Para la noche, el gordo ya andaba caminando en 4 patas, revolcándose en el barro, y le armaron un corralcito. Al día siguiente temprano la gente lo llevaba amarradito y al matadero. Esa noche fue una fiesta, había bondiola, chicharrón, choricito, una pierna, la gente festejando, comiendo porque había comida, y todo el mundo ahí más alegre, más emotivos, y empezaron a repartir el pedacito de carne para cada uno. Tome. Cuando le dieron al hippie del pueblo, el hippie dijo: no, gracias, yo no como carne, pasemos vegetales. Y lo estaba repartiendo y dijo: ay, ¿cómo le decimos, doña Zanahoria? Y se dieron cuenta que el chacho estaba muy rico, pero que una verdurita no le vendría mal. Y todos dejaron de comer y miraron al hippie del pueblo y empezaron a decir: zanahoria. Y el hippie pensó que era la locura de no haber comido carne, o que era el pueblo el que estaba loco, que era él. Pero mejor que pensar en la muerte, en el hambre, en la locura, pensó que era una zanahoria. ¿Y qué piensa la zanahoria? Esa noche solito fue, encontró un huequito en la tierra y se enterró. La gente del pueblo empezó a cuidar, le empezó a cortar las patitas, a sembrar otros hipicitos. Miren, para no hacer el cuento largo, en el pueblo empezaron a ver papas, cebollas, chivos, pollos. Lo que no se daban cuenta era que cada vez eran menos y menos y menos. Hasta que un día quedaron 2. Un niño y una niña. La niña se escondía del niño y el niño se escondía de la niña. Cuando la niña veía pasar al niño así a lo lejos, le gritaba: pavo, 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 pavo. Cuando el niño veía cruzar a la niña, le decía: salmón, 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 salmón. Y entre ese cruce de esconderse y jugar a las escondidas para sobrevivir, de repente en una esquina se encontraron. Y cuando el niño vio a la niña, dijo: ¡Dios mío! Y la niña dijo: ¡el diablo! Y la niña creyó que era Dios. ¿Qué piensa Dios? Y el niño creyó que era el diablo, pero ¿qué piensa el diablo? Y mejor que pensar en la muerte, en el hambre, en la locura, huyeron. Uno para la montaña y el otro para abajo el cerro. Y desde ese entonces, Dios y el diablo juegan a crear un pueblo a la voz de un gallo que no se dejó comer. ¡Qué locura! ¿Y quién hay que locura? Y hablando de locuras y de quijotadas, quiero cerrar este espacio para darle la bienvenida a Claudia Estela con un cuento cortito medieval. Vieron, todos conocen las historias medievales, que están por lo general un castillo, arriba encerrada una princesa custodiada por un dragón, ¿verdad? Y este dragón por lo general siempre es grande, potente, tira fuego y tiene que ir a rescatarla un príncipe, un caballero, un corcel, ¿verdad? Pues esta es una historia normal. Una princesa encerrada en la última torre, en el piso más lejano, en el reino más escondido, custodiada por un dragón. Pues este dragón tira 15 metros de llama. Todo lo que se le pone enfrente lo hace cenizas. Y empezaron a llegar caballeros de los reinos cercanos y lejanos a rescatar a la princesa. Pero todo el que llegaba, cenizas. Caballeros de los reinos cercanos y lejanos y todos, cenizas. Un día llegó un caballero distinto. Venía así todo grande, con el pecho inflado. Dijo: dragón, aquí estoy. Yo tengo aquí a Excalibur y soy Arturo. Ay, pero dijo: yo soy el dragón, ¿y qué? Y ahí se va Arturito. Príncipes y caballeros, caballeros y príncipes, y todos cenizas. La princesa desde arriba miraba con tristeza todo lo que iba pasando, uno tras otro, uno tras otro. Y un día llegaron 2. Uno gordito montado en un burro y el otro flaquito, una lancita en un caballito blanco. Iban ahí y el gordito le decía: Quijote, vámonos, mire, eso no es un molino, es un dragón. Quijote, vámonos. Callado, Sancho, callado, vamos, vamos. Quijote, mano, Quijote, vamos. Y llegaron. Y cuando llegaron, el dragón los miró y ahí quedaron. Esos ceniza y chicharrón. Príncipes y caballeros, y la princesa uno a uno los miraba cómo se iban quemando. Hasta que un día llegó uno distinto. Este venía con una bata blanca, traía el pelo largo, tenía un collar así de pepitas gruesas, negras, y unos inciensos. Prendió los inciensos, miró al dragón y le dijo: dragón, yo también soy dragón. Mi animal chino es el dragón. Y la conexión.
se acabaron los caballeros. O dejaron de ir a buscar a la princesa porque era imposible rescatarla. Más de 2 años pasaron. Y la princesa pensaba que iba a quedar ahí encerrada para siempre. Hasta que una tarde, a lo lejos, vi una polvareda que se asomaba. El dragón que estaba durmiendo en el piso empezó a sentir como el piso vibraba. Y se bajó un caballero, con su espada, con su escudo, con su yelmo, todo plateado. El dragón lo miró así con un ojito y dejó que hiciera el show que hacían todos los demás. ¡Ya! 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 Y cuando ya era el momento, se paró en sus 2 patas y estaba abriendo el hocico para tirarle 15 metros de llama y lo olfateó. Y cuando lo olfateó, bajó las patitas, se corrió y le dejó la puerta libre. El caballero no lo podía creer, tiró la espada y empezó a subir. La princesa que estaba mirando todo desde arriba no lo podía creer, abrió la puerta y empezó a bajar, tac, 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 y se devolvió. Y se maquilló porque esta es muerta que felicita. Y ahora sí, rey, y empezó a bajar. Porque es la torre más alta que había. Y este dejó de ser escaleras para convertirse en el corazón del caballero y la princesa. Y se fueron acercando, acercando, hasta que quedaron cara a yelmo. Él se quita, el caballero se quita el yelmo, y cae una melena roja hasta los hombros. Y ahora están frente a frente ella y ella. Y en ese ella y ella se reconocen, se acercan y se empiezan a besar. Y en ese beso recuerdan la tarde remota en que el rey las había visto ahí haciendo adolescentes, dándose un beso y diciéndole que eso estaba prohibido en su reino y que le iba a encerrar en la torre más lejana para que viniera un caballero a rescatarla. Su amiga, que con ese beso había descubierto el amor, había estado buscando a su princesa, peleando con dragones, con ogros, rescatando princesas ajenas. Y ahora la había encontrado. Estaban en ese pasillo dándose un beso felices, porque estaban jugando con las reglas del rey. Era que un caballero rescatara a la princesa. Y desde ese momento, en aquel pueblo gobiernan ella y ella. Y ya no hay más hombres o mujeres, solamente hay personas.